Sobre el tema abordado en la primera media hora nos envía un mensajito el doctor Licona desde La Ceiba y nos dice: le deben de dar permanencia a todos los médicos y enfermeras, así como guardias y otros que desde hace 10 años están por contrato. Me dice acá el doctor Licona. O sea, que contraten a los que desde 10 años atrás están laborando por contrato en el sector de salud, como médicos, guardias y también enfermeras. En esta segunda media hora tengo de invitado al doctor Carlos Aguilar, neumólogo del Hospital del Tórax y también exministro de Salud. Sobre lo expuesto en la primera media hora, ¿tiene algún comentario en lo particular, doctor Aguilar? Buenos días. Muy buenos días, Eric. Un saludo también a todas las personas que nos siguen. Definitivamente me ha causado mucha alegría escuchar esa iniciativa de ley. Creo que viene en un momento oportuno. Sin embargo, es una ley, tal como está redactada, que violenta una enorme cantidad de artículos de la Constitución de la República, violenta convenios internacionales del trabajo, violenta la ley de servicio civil y violenta la ley del Estatuto Médico Empleado. Creo que esta ley debe de ser de amplio uso para todos los trabajadores del sector salud que están por contrato. Me parece una burla y una politiquería barata lo que está haciendo la bancada del Partido Nacional, excluyendo a cientos de trabajadores del sector salud que llevan años arriesgando, ofrendando su vida, exponiéndose ante gravísimos peligros biológicos como la tuberculosis, como el SIDA, como la atención de personas en las emergencias, y que en esta ocasión, aprovechando una circunstancia política, se les deje por fuera. Hago un llamado al Colegio Médico, al Colegio de Enfermería, a la Asociación de Enfermería, de Auxiliares y a todo el sector salud a que se pronuncien y que se incluya dentro de la ley a todo el personal de salud que lleva años, muchos años, Eric, trabajando y no se le ha sido reconocido su permanencia. Creo que la iniciativa es buena, pero debe de ampliarse y dársele la oportunidad a todas las personas que, repito, durante muchísimo tiempo, día a día, han estado al frente atendiendo problemas de la salud y arriesgando su vida, y no necesariamente solo en esta epidemia de COVID, que, repito, es una iniciativa, pero definitivamente es totalmente discriminatoria. Perfecto. Doctor Carlos Aguilar, ya registramos 771 casos de COVID. Lamentablemente, de estos 771 casos, hay 71 fallecidos. Una tasa de letalidad que da de 10 puntos. Sus valoraciones. Definitivamente es una cifra alarmante, una proporción realmente inesperada, sobre todo si la contrastamos con los países de Centroamérica, y esto es importante expresarlo de esa manera porque será imposible compararnos con sistemas de salud más fuertes como Europa y otros países del mundo. Creo que la epidemia en la región de Sula amerita otro tipo de intervenciones y no solamente el cierre de la ciudad como se ha planteado, sino que requiere intervenir de manera propositiva los hospitales que están atendiendo a estos pacientes para poder entender si ese número de pacientes que han fallecido es producto de la propia enfermedad o si no hay insumos suficientes, si no hay recursos humanos suficientes, si el abordaje médico y de manejo de otro tipo de enfoques es el apropiado, y de esta manera poder ayudar a combatir y a disminuir rápidamente esta tasa de letalidad. Muchos han hipotetizado que por no hacer un número suficiente de pruebas en todo el país, al hacer la operación aritmética, pues lógicamente la tasa de mortalidad se verá sumamente elevada. Aunque fuese así, tener esa cantidad de compatriotas que han fallecido realmente es alarmante. Creo que esto debiese significar una reacción aún más intensa, aún más que
que implique otros elementos de intervención para tratar de frenar esta situación y además que se pueda desbordar hacia otros departamentos, como ya está ocurriendo, por ejemplo, en la ciudad de La Esperanza, en el departamento de Intibucá, donde ya hay varios casos producto del contagio que un paciente tuvo con personal en San Pedro Sula, producto del intercambio comercial en esta zona. Doctor Carlos Aguilar, también en las últimas horas, gracias a Dios, ya se ha reportado la llegada al país de reactivos donados por el gobierno de los Estados Unidos a través de USAID, gracias también a una solicitud del gobierno de Honduras. ¿Sigue siendo deficitario la aplicación de pruebas en el país? ¿Es solo a través de la aplicación masiva de pruebas que en primera línea se van a combatir al COVID-19? No hay una medida absoluta y además estas medidas no son excluyentes de otras. Creo que acá lo importante en relación a las pruebas es que su aplicación le permite al gobierno, a las autoridades de la Secretaría de Salud, no solo identificar los pacientes, lógicamente, que tienen síntomas, sino algo que ya los expertos han señalado en todo el mundo, que es la identificación de los pacientes asintomáticos, aquellas personas que no sabemos si están enfermas o no. Y un ejemplo muy importante y que particularmente he estado demandando es que se hagan estas pruebas en el personal de salud, en los médicos, en las enfermeras, en el personal auxiliar que está atendiendo pacientes. Debe hacérseles rápidamente pruebas porque es este personal el de mayor riesgo. Se han estimado valores en algunos estudios hasta un 20% de personal de salud que está con infección, que no tiene síntomas y que está atendiendo pacientes en los hospitales. De tal manera que la aplicación de las pruebas definitivamente es una estrategia y una acción que puede ayudar a detectar casos y, lógicamente, tomar las medidas correspondientes y de esta manera disminuir el número de contagios y, por supuesto, salvar vidas. Esta tasa de letalidad de 10 puntos que se sigue reportando en el país, ¿cuáles serán sus causas? ¿Será efectivamente el padecimiento del coronavirus, enfermedades de origen o porque el propio sistema de salud no ha sido capaz de reaccionar ante la pandemia, doctor Aguilar? No tenemos desafortunadamente estudios de campo que nos puedan determinar con una base científica qué es lo que está ocurriendo. Todas las variantes que usted ha expuesto pueden ser realidad y pueden estar combinadas, haciendo que el Valle de Sula tenga esa circunstancia tan compleja. Particularmente creo que es justamente o la combinación de esas tres acciones que están ocurriendo, agregado a esto, la condición sui generis del Valle de Sula, que concentra una gran cantidad de fábricas, de maquilas, ese intenso comercio que tiene la ciudad de San Pedro Sula y los municipios aledaños con todos los departamentos a su alrededor, la condición de una ciudad con muchas interconexiones aéreas, marítimas y, por supuesto, un sistema de salud vulnerable, precario, que aún ahora no cuenta con todo el apoyo necesario. Esto hace que, por ejemplo, no se logren atender de manera temprana pacientes en los municipios aledaños en condiciones críticas a los hospitales de San Pedro Sula, a Leonardo Martínez y, por supuesto, al Seguro Social, haciendo que pues, estos pacientes lleguen en condición crítica y fallezcan sin tener el tiempo necesario o la oportunidad de que los tratamientos médicos puedan ofrecer alguna alternativa. Doctor Carlos Aguilar, usted ayer estuvo pendiente de la charla que ofrecía a través del foro de Canal 10 el doctor Miguel Sierra Hoffman, un hondureño destacado en la Universidad de Texas. Él explicaba sobre el uso de la hidroxicloroquina en la Universidad de Texas. Y yo le consulto, partiendo de que usted también hace un par de horas advertía de que no hay ya este insumo en el país. ¿Con qué se está tratando los pacientes con coronavirus en Honduras? ¿Hay o no hay
hidroxicloroquina en los hospitales del país? En primer lugar, sí se está tratando con cloroquina a los pacientes en nuestros hospitales. En el Hospital del Tórax, donde yo laboro, tenemos cloroquina. Nos preocupamos de abastecernos de la cloroquina, pero hay muchos lugares donde no hay. Yo personalmente he hablado con mis colegas en el Hospital de la Esperanza, en el Hospital de La Paz, lugares relativamente no haya cloroquina en esos hospitales. Es algo realmente indignante y no sé a quién le corresponde definitivamente garantizarse que los hospitales estén abastecidos de la cloroquina, que es un medicamento que cuesta centavos, un medicamento que lo conocemos hace más de 70, 80 años y que el país mismo lo ha utilizado en su combate a la malaria. Pienso que tiene que ejercerse una revisión inmediata con los directores de los hospitales, preguntándoles si tienen o no el medicamento, y si no lo tienen, pues por supuesto, tomar las medidas pertinentes para que tengan rápidamente este medicamento, que aún y cuando, y así lo expresaba el doctor Sierra el día de ayer, sigue habiendo mucho debate sobre la eficacia de este producto. Hay decenas de estudios que se corren actualmente tratando de demostrar o no la eficacia. Mientras eso sucede, vamos a seguirlo utilizando junto a otras terapias que también las estamos utilizando en el país y que el doctor Sierra ayer casualmente pues lo ratificaba, las terapias de anticoagulación, la pronación, darle vuelta a los pacientes cuando están en las camas de cuidados intensivos o cuidados intermedios, y otra serie de medidas que deben de tratar de generalizarse en todos los hospitales del país. Pero en el Hospital del Tórax, que es el hospital referente de la atención de pacientes con COVID en Tegucigalpa, ¿sí hay cloroquina, doctor Aguilar? Sí, sí tenemos cloroquina. Y le hemos estado usando. Tenemos ya varios pacientes que se les ha salvado la vida, han sido exitosos el manejo de estos pacientes, gracias, entre otras cosas, por supuesto, al uso de estos productos. Pero hoy usted le recomienda al gobierno de la República, que hay que abastecerse de este insumo. Y ve usted, la semana pasada yo pude constatar, por ejemplo, en las páginas oficiales del gobierno de El Salvador, que ellos hicieron una importación de más de 2 millones de tabletas de cloroquina. Entonces, usted hoy le recomienda al gobierno, hay que importar este producto porque lo vamos y ya lo estamos ocupando en el sistema sanitario. Yo creería que el gobierno, en un acto de absoluta capacidad gerencial, desde hace meses, cuando se empezó a hablar de la cloroquina y que en nuestro país existe ese producto, yo creería que de manera, reitero, inteligente, debieron abastecerse y que se debió haber distribuido por lo menos en los importantes Pedro Sula. Y si esto no es así, existen mecanismos ya en el Reglamento Sanitario Internacional, en los convenios con los países del área centroamericana, que se puede gestionar, o con otros países, porque sería imperdonable que nosotros tuviésemos un desabastecimiento de cloroquina. Yo he transmitido esta preocupación a algunas autoridades y se me ha dicho que sí hay cloroquina, pero repito, yo hablé con varios colegas que están atendiendo pacientes. Uno de ellos me decía, doctor, este hospital en el que yo trabajo es gerenciado por una fundación, está descentralizado y no hay cloroquina. Y esa es una paradoja, Eric, porque la idea de la descentralización es justamente agilizar y desburocratizar la adquisición de insumos, de medicamentos, la contratación de personal. Y no es posible entonces que un hospital que tiene una administración descentralizada no tenga este medicamento en medio de una epidemia en la que se ha dicho, hasta el presidente Trump habló hace semanas, hace meses, sobre el uso de la cloroquina. ¿Y cuál es hoy la situación por la que transita el Hospital del Tórax? ¿Cuántos pacientes hay que están padeciendo, valga el juego de palabras, del COVID-19? Doctor Aguilar.
Hasta el día de ayer, en horas de la mañana, que es el último momento en que he tenido información, habían 2 pacientes en la unidad de cuidados intensivos, muy estables. Uno de ellos que casualmente con una vinculación, un nexo epidemiológico cercano, era el esposo de la paciente que falleció, originaria de La Esperanza, y otro paciente trasladado del Hospital San Felipe. Entiendo que en COVID, no en cuidados intensivos, en proceso de observación y en observación, pues esperando cumplir cuarentena para poder luego ser dados de alta. Doctor Carlos Aguilar, bueno, usted me dice que hay 2 o 3 pacientes internos en el hospital de Tórax padeciendo el COVID-19. Yo le consulto, el gobierno hace 2 días anunciaba que el confinamiento ha dado altamente resultados para que hoy el sistema de salud no se vea colapsado. ¿Sus valoraciones al respecto? Esperaríamos que eso fuese cierto, Eric. Yo tengo mis reservas porque se ha también informado en las últimas horas cómo están siendo detectados pequeños grupos de personas con afectación en ciertas colonias de la ciudad capital, fruto de la aplicación de las pruebas. Tengo la impresión que hay muchos casos que no están siendo diagnosticados justamente porque no se tiene con qué. Muchos se quedan en casa o quizás muchos van a los centros de salud y no se les aplican pruebas porque no hay. No obstante eso, por supuesto que estaríamos muy satisfechos si las medidas de confinamiento son la razón por la cual la zona central no tiene esa gran cantidad de casos que tiene el Valle de Sula. Por eso es muy importante la decisión que las autoridades vayan a tomar respecto al relajamiento de las medidas de confinamiento, respecto a la apertura de las maquilas, que no son muchas, pero que sí son, constituyen pues un sitio de aglomeración en la ciudad capital. Ayer miré algunas imágenes sobre esto y creo que esa decisión tiene que ser tomada con muchísima precaución, porque sería realmente lamentable que este probablemente éxito que se ha tenido hasta ahora se vea interrumpido por una decisión apresurada o una decisión que no necesariamente sea la más apropiada en términos de preguntarnos si estamos preparados a mantener, por ejemplo, en estas maquilas el distanciamiento entre una y otra trabajador, si estamos preparados para que el transporte público nos garantice que en las unidades de transporte llegan únicamente el 25% de su capacidad y otra serie de medidas. ¿Y usted qué recomendaría hoy, doctor Carlos Aguilar? Porque hasta el momento se nos permite ir al supermercado, ir a la farmacia, ir a las gasolineras, ir también a las ferreterías. ¿Qué recomendaría usted? Porque, vea, nos dicen quédense en casa, pero los empleados informales del sector transporte, del sector vivienda, no tienen ingresos para comprar alimentos. ¿Qué recomendaría? También ayer, por ejemplo, aquí en la colonia Honduras, comenzó a abrir una maquila, pero después tuvo que reaccionar la policía y fue a cerrar la misma. Creo que tiene que hacerse una implementación de la incorporación de los trabajos esenciales como la industria de la construcción, porque los coyotas que trabajan en esta área, los albañiles, los carpinteros, el fontanero, el que repara un muro en el barrio, en la colonia, son precisamente las personas que necesitan sustento diario, que viven de lo que recolectan día a día. Y el gobierno, pues, por las razones que sea, ha sido incapaz de poderle brindar el sustento a estas personas, más allá de las denuncias reiteradas de politización en la entrega de estos insumos. Creo que el país no podrá soportar mucho tiempo confinado totalmente. Creo que hay que hacer un esfuerzo enorme y aquí seguramente jugará un papel importantísimo la actitud que cada persona haga
respecto a quienes se les permita ir a su trabajo, de permanecer distanciado algunos metros de las personas a su alrededor. Sé que esto va a ser casi imposible y nos va a someter a ese dilema entre economía y que las personas sufran por hambre, que sus hijos de estos trabajadores sufran por hambre versus el riesgo del contagio. Algunas medidas que son donde hay trabajadores de la construcción, obviamente, se les pudiera tomar, por ejemplo, la temperatura a cada uno de ellos antes de ingresar. Y hubiese una supervisión de parte de los encargados de construcción, a que todos cubrebocas, a que haya distanciamiento, a que eviten al máximo, por supuesto, ir a trabajar cuando esté enfermo, y lógicamente la supervisión de las autoridades del país, que sabemos que es muy complejo dada la dispersión laboral que hay y que el poco personal seguramente no se dará abasto para poder realizar estas medidas. O sea que usted, en base a un protocolo, sí recomendaría una apertura inteligente en las próximas semanas para sectores como el sector vivienda, doctor Aguilar. Sí, yo soy partidario de eso. Muchas veces, y lo digo yo con cierto grado de ironía, puede ser fácil desde la comodidad de mi hogar, con internet, con agua, con alimentos, con aire acondicionado, decir, bueno, quedémonos un mes más en casa. Pero hay compatriotas que su familia sufre, su familia clama alimentos, y también no podemos negar que este grupo poblacional es la mayoría. Personas como, por ejemplo, las personas que trabajan en el servicio doméstico no están siendo contratadas, están confinadas sin poder trabajar. A muchas de estas personas se les paga por día de trabajo, y es realmente lamentable y doloroso escuchar el clamor de estas personas. ¿Qué podemos hacer? No queda más que intentar tomar esas medidas de bioseguridad. Doctor Carlos Aguilar, también en las últimas horas la Asociación Gastronómica, los restauranteros han solicitado que se les permita aperturar, reactivar sus acciones, pero a domicilio. El gobierno todavía aún no les aprueba el protocolo y ellos han invertido miles de lempiras en este protocolo para aperturar de manera inteligente los restaurantes. ¿Qué recomendaría al respecto? También es otro sector que ha sido sumamente golpeado. Yo creo que debe de permitírseles la entrega a los servicios a domicilio. El mundo entero está encontrando los mecanismos para poder lograr este cambio en el paradigma, esta manera diferente de trabajar. Muchas de estas personas, los cocineros, la gente que barre, la gente que trabaja en estos pequeños locales, no solo los grandes restaurantes, viven también del día a día. Y creo que nosotros tarde o temprano tenemos que buscar esos mecanismos y ejercer un control férreo de parte de los propietarios y por supuesto de las autoridades, para que este sector también de la economía pueda ir progresivamente. Esto es algo muy importante porque se puede también retroceder en estas medidas. Si vemos que las pruebas están demostrando que las cosas no van bien, deberemos de retomar otra vez el confinamiento, y tal como ha sucedido también en otras ciudades del mundo. Bueno, doctor, ya llegamos a la recta final. Tengo un minuto para un mensaje de su persona, pero lo quiero hacer en relación con otra alarma que usted hacía como neumólogo. Sobre la pandemia del COVID, hoy en la capital hay otra pandemia que puede tener consecuencias más graves, como lo son los incendios forestales. Doctor Carlos Aguilar. Es una tragedia la que está ocurriendo en Honduras, pero particularmente en la capital y sus alrededores, con los incendios forestales. Sumado a la pandemia del coronavirus, tenemos ahora la pandemia del desastre ambiental, quemando los bosques, y una capital que hasta sus propias autoridades se han dedicado a destruir los pocos árboles que habían en la capital, hacen que la calidad del aire, que esté del agua ahora,
se cierran como las principales amenazas para la sobrevivencia de nuestra capital. A las autoridades, al gobierno, a las Fuerzas Armadas, a todas aquellas personas que luchan por conservar el bosque, a unar esfuerzos, y a los ciudadanos a seguir denunciando a aquellas personas que destruyen el bosque, pero sobre todo demandar a nuestras autoridades una mayor responsabilidad en la conservación del bosque. Muchas gracias, Eric, por esta oportunidad. Gracias a usted, doctor Carlos Aguilar, por su valioso tiempo. El doctor Carlos Aguilar, él es neumólogo y exministro de Salud, conversando con el foro de Canal 10 sobre la actualidad del COVID-19 en Honduras y sobre recomendaciones respecto a una apertura inteligente de algunos sectores de la economía del país. Hacemos una pausa comercial, ya volvemos. En estos momentos de emergencia, Seguros Atlántida pone a tu disposición todos nuestros servicios de asistencia, disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año. Hogar Atlántida o autoasistencia 2216-0898 o asterisco más desde tu celular Tigo. App de Autoasistencia Atlántida para una asistencia de manera inmediata. Emergencias médicas 2263-1105. Es momento de estar unidos y cuidarnos entre todos. La mejor prevención está en tus manos. Seguros Atlántida, respaldo confiable. Este segmento de Foro Canal 10 fue presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Ya regresamos con Foro Canal 10. Palagrip presenta La Hora TEN TV. Esta fue una cortesía de Palagrip, alivio rápido para todos los síntomas de la gripe. Has tenido que salir de casa, lejos de tu familia, y con valentía estás enfrentando esta dura realidad. Lo haces para cuidarnos, para velar por nuestra salud e integridad. Eso es sacrificio y amor al prójimo. Gracias a tu esfuerzo, la gente se puede quedar en sus hogares y así se reduce el riesgo de contagio. En Laboratorios Farmedic seguimos produciendo medicamentos bajo las más estrictas normas de calidad y seguridad, trabajando por Honduras. Hoy más que nunca, el país necesita que estemos unidos para resguardar y salvar las vidas de nuestras familias. Con la fe puesta en Dios, saldremos adelante. Hagámoslo por amor a Honduras. Laboratorios Farmedic. Amor por tu salud. El nuevo coronavirus es una enfermedad viral aguda que afecta las vías respiratorias. Recomendaciones: lavado de manos con agua y jabón, cubrirse con un pañuelo desechable al toser y estornudar, practicar la técnica del antebrazo al toser y estornudar, evita el saludo de beso y darse la mano, utilizar mascarilla en caso de estar enfermo, no automedicarse. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. En estos momentos de emergencia, Seguros Atlántida pone a tu disposición todos nuestros servicios de asistencia, disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año. Hogar Atlántida o autoasistencia 2216-0898 o asterisco más desde tu celular Tigo. App de Autoasistencia Atlántida para una asistencia de manera inmediata. Emergencias médicas 2263-1105. Es momento de estar unidos y cuidarnos entre todos. La mejor prevención está en tus manos. Seguros Atlántida, respaldo confiable. Usted está viendo Foro Canal 10. En las últimas horas, un juzgado de ejecución de San Pedro Sula ha ordenado el cierre de la cárcel de máxima seguridad de Ilama Santa Bárbara, conocida como El Pozo, ante el riesgo inminente de contagios masivos por la pandemia del COVID-19. Y es que se ha confirmado ya la primera muerte de un privado de libertad en la cárcel de máxima seguridad conocida como
El Pozo en Ilama, Santa Bárbara. En esta tercera media hora del foro de Canal 10 vamos a conversar con el comandante de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional FUSINA, el coronel José Ramón Macoto. Coronel, las disposiciones que se han tomado en las Fuerzas Armadas en torno a los centros penales del país cuando ya se confirma la primera muerte de un privado de libertad en un centro penal de Honduras. Buenos días, coronel Macoto. Buenos días, licenciado Erix. Le damos gracias a Dios y a este distinguido medio por permitirnos dirigirnos al pueblo hondureño en relación a el tema que usted está abordando el día de hoy. Es importante resaltar, licenciado, todo el trabajo que se ha venido desarrollando en el marco de FUSINA, en donde se establecieron diferentes fases para atender esta nueva línea de operación o de trabajo de cara a lo que es el estado de emergencia producto del virus que abate la humanidad. Y en este caso nuestro país, y que los centros penitenciarios pues no están exentos. En ese sentido, pues se preparó inicialmente una fase de preparación donde el Sistema Nacional Penitenciario lleva a cabo un proceso de preparación en cuanto a lo que corresponde a charlas, preparación de protocolos, organización de diferentes equipos para atender la gestión sanitaria y también la determinación de diferentes necesidades. Luego se pasa a una segunda fase, que es la fase de prevención, que es la que estábamos manejando hasta el momento en que se dio el caso cero en Ilama, Santa Bárbara. Y en esa fase de prevención, pues estuvimos aplicando lo que son los diferentes protocolos en todo el sistema penitenciario nacional, así como también, porque no solo es el personal que está privado de libertad, también el enfoque debe estar en el personal que está laborando ahí, que es toda la fuerza empeñada, tanto Policía Nacional, las fuerzas militares y el personal administrativo y el personal de apoyo. También en ellos pues se ha hecho hincapié de todas las medidas, la dotación de insumos, el Instituto Nacional Penitenciario ha hecho entrega también de diferentes kits a los privados de libertad, y sobre todo una de las principales medidas que se tomó a partir del 13 de marzo fue la suspensión de las visitas a los centros penitenciarios. Esto ha sido permanente, de igual manera pues las charlas de prevención que se han hecho extensivas a todo lo largo y ancho del sistema penitenciario a nivel nacional. Entonces, se muestra pues un compromiso, un trabajo importante que está desarrollando la Comisión Interventora, que está realizando su trabajo en los diferentes centros penitenciarios. Luego pues pasamos a lo que es esta fase de contención, que es y se caracteriza por iniciar con el primer caso que se registra en Ilama, lo que se denomina pues el caso cero, que de igual manera pues se han tomado medidas, se movilizó el señor subdirector en gestión penitenciaria con personal de la región sanitaria de Santa Bárbara para conocer los casos, hacer las pruebas de las personas que convivían en el módulo, que hasta este momento pues eran 4 las que convivían con la persona que falleció de esta pandemia, y se le está dando seguimiento para ver qué resultados se tienen. No se presentó ningún síntoma en las personas que están ahí en ese módulo. Ellos están siempre en una condición de apariencia normal. En ese sentido, pues se están manejando siempre los diferentes protocolos, no solo ahí, sino que a nivel nacional. Reiteremos ese punto, coronel, porque me parece oportuno, ya que también se ha dicho que este privado de libertad que falleció a consecuencia del COVID-19 tenía contacto con más de 300 privados de libertad ahí en el Pozo. ¿Usted me dice que él solo tenía contacto con 4 compañeros más? Efectivamente, en el módulo donde él estaba ubicado, solo compartían con él 4 personas más. El problema es que están siendo tratadas. Son las que se les ha hecho también las pruebas, y estamos a la espera pues, de que el sistema sanitario determine cuál es su condición en términos de este virus. No han presentado ningún tipo de síntomas de acuerdo a lo que estipula ya los protocolos para el manejo de este tipo de situaciones, y en ese sentido pues también el centro penal ya tenía los protocolos preparados y lo único que está haciendo pues es poner en ejecución lo que ya se había planificado, es extremar las medidas y determinar prácticamente este personal
está en este módulo aislado completamente y en observación. ¿Tienen ustedes ya el informe que dé cuenta cómo se dio este contagio en Ilama, Santa Bárbara? ¿Fue producto de una visita? ¿Fue producto del contacto con algún elemento de las Fuerzas Armadas que están resguardando el centro penal de Ilama, Santa Bárbara, que pudo darse este contagio, coronel? En ese sentido, licenciado Eric, nosotros estamos esperando que el sistema sanitario y principalmente lo que es el departamento médico que trabaja en el Instituto Nacional Penitenciario llegue a conclusiones importantes, ya que el que falleció el día 20 de abril precisamente no presentó ningún síntoma relacionado con esta pandemia. Y en ese sentido pues se está dando el seguimiento del caso. Se estableció también el nivel de contacto que él pudo tener, se han hecho todos los protocolos sanitarios y en el corto tiempo pues nosotros vamos a estar ampliando la información a través del Instituto Nacional Penitenciario de cómo se ha venido manejando este caso. A las 8:11 de la mañana que registramos, coronel Macoto, ¿cuál es el estado actual del centro penal de Ilama, Santa Bárbara, cuando ya este juzgado de ejecución de San Pedro Sula ha ordenado su cierre temporal? Bueno, el centro penal está en sus funciones. Recuerde que ahí hay una población de aproximadamente 1.300 personas que están prácticamente en una condición de aseguramiento y con los protocolos normales que se refieren a lo que es la fase de contención. Todo el mundo ubicado en su lugar, bajo las condiciones que marca el estado de emergencia. Independientemente donde se ubique cualquier persona en el mundo, no está exento de este riesgo, no está exento de estar bajo esta condición, de esta amenaza que es mundial, no es nacional, ni es local. En ese sentido, pues nosotros seguimos con el esfuerzo, con la dedicación, con el compromiso de hacer nuestro trabajo en lo que corresponde, ¿va? Principalmente en esta línea de trabajo que estamos realizando el día de hoy, que es la administración de los centros penitenciarios a través de esta comisión interventora. Es importante también, licenciado, recalcar también, licenciado, que no solo es esta parte, ¿va? También se están haciendo esfuerzos importantes en lo que es el manejo de otros vectores, ¿va? Ya el día de ayer se inició en lo que es Támara un proceso de fumigación para evitar también la propagación de principalmente lo que es los zancudos, ¿va? Evitar ese otro tipo de acechanza que se da, como lo es el dengue, ¿va? Que es otra amenaza que se da no solo en los centros penitenciarios, sino que a nivel nacional. Y tenemos imágenes en pantalla, gracias a fotografías que usted nos ha proporcionado, coronel Macoto, sobre lo que se está haciendo en los centros penales del país. ¿Van a reubicar a los privados de libertad del Pozo a otra cárcel, por ejemplo, como La Tolva, coronel? Bueno, con la población que se tiene, licenciado, el estimado, estamos hablando nosotros cerca de 22,000 privados de libertad que se encuentran en los diferentes centros penitenciarios y cuya cantidad pues rebasa las capacidades instaladas de todos los centros penitenciarios. En ese sentido, pues nosotros nos resta más que seguir trabajando, seguir ubicando y tomando todas las medidas y los protocolos exigidos en el Sistema Nacional Penitenciario. No existe otra manera de poder manejar esto más que siendo más enérgicos y más comprometidos con las diferentes actividades que se desarrollan a nivel nacional, principalmente en lo que se refiere al manejo de esta pandemia. O sea que se torna difícil reubicar a estos privados de libertad en otros centros penales, coronel Macoto. Todos los centros penales, licenciado, operan en un nivel sobre su capacidad instalada. En ese sentido, pues nosotros como personal que estamos trabajando, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y todas las entidades del Estado que estamos en esta actividad, en esta labor, nos toca hacer el enfoque que corresponde a esta fase de contención, en donde continuamos siempre con la suspensión de las visitas en los centros penitenciarios, de igual manera el establecimiento de los protocolos de bioseguridad al personal que labora ahí, al personal que está en seguridad y sobre todo a los privados de libertad. Es el control, la verificación y el chequeo que se tenga a nivel nacional
que nos va a permitir tener éxito. Y le consulto, tomando en cuenta esta imposibilidad respecto a la sobrepoblación de los centros penales del país, si me reitera, ¿qué medidas internamente se han adoptado entonces en el Pozo? ¿Se han aislado los pabellones? Efectivamente, ya eso se ha considerado ya y está en ejecución. El personal que está haciendo, se le está dando seguimiento a partir del caso 0, esos están completamente aislados a efecto de darle seguimiento a su evolución, a cuál es el comportamiento que ellos tienen a partir de las muestras que se les ha tomado. No presentan ningún síntoma. El personal que está en la área administrativa de igual manera, el personal que está en labores de seguridad, en labores de apoyo, no presentan ningún síntoma. En ese sentido, señor licenciado, pues nosotros estamos enfocados en cumplir con la planificación que se tenía ya establecida en sus diferentes fases, en la fase de preparación, en la fase de prevención y en la fase de contención. Esto obedece a un proceso de planificación, no obedece a una ejecución improvisada, ya que así se trabaja pues, en lo que es Fuerzas Armadas, Policía Nacional, en el marco de Cocina y también en lo que es el Sistema Nacional Penitenciario.